El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, cumpliría cerca de 38 años en prisión. Aunque su sentencia inicial fue de 5 años, más 5 de libertad condicional, el Buró de Prisiones de Estados Unidos confirmó que su liberación está programada para el 19 de junio de 2060, lo que reduce su condena en aproximadamente 7 años. Hernández, de 56 años, está recluido en la penitenciaría USP Hazleton en Virginia Occidental, una prisión de alta seguridad con antecedentes de violencia entre reclusos. Antes, pasó por una cárcel de mediana seguridad en Pensilvania y estuvo casi 3 años en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York. Su caso se remonta a abril de 2022, cuando fue extraditado a Estados Unidos. En marzo de 2024, la Corte del Distrito Sur de Nueva York lo declaró culpable de 3 cargos de narcotráfico y en junio recibió su sentencia. Con la fecha de liberación fijada para 2060, Hernández tendría 91 años al salir de prisión. Mientras tanto, su defensa aún explora recursos legales, aunque las posibilidades de reducción adicional de la pena son limitadas. Un informe confidencial de la Policía Nacional, al que tuvo acceso exclusivo ICN Digital, revela que las autoridades hondureñas lograron rastrear la ubicación exacta de Yulan Andoni Archaga Carías, alias Porky, en Guatemala. Incluso interceptaron llamadas y audios del cabecilla de la MS-13, considerado por Estados Unidos como uno de los criminales más peligrosos del mundo y por quien ofrecen una recompensa de $5 millones, equivalente a más de 125 millones de lempiras. Entre las evidencias se incluyen grabaciones de voz donde el Porky da órdenes y coordina movimientos financieros con familiares. Le mandaron el dinero a Maritza, que ella lo saque y se lo pase al cipote. Venite aquí el día por el Naranjala, aquí ya estamos con Blas. Avísame cómo hacemos, si mandamos a otro muchacho o qué. Su voz se escuchó clara y no fue lo único que dijo. A raíz de la masacre en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, cuando ocurrió el asesinato de 46 mujeres, se rastreó la ubicación de reclusas que podían tener conexiones a pandilleros de alto calibre, ubicando a la joven Diana Yanoris Archaga Núñez con el alias Abigail. Reza el informe. Esa privada de libertad es la hermana de El Porky. A través de ella, los agentes accedieron a contactos telefónicos, correos electrónicos y cuentas de redes sociales que llevaron a una dirección específica en Ciudad de Guatemala. Ahorita le mandaron nomás $300. Ya no deberíamos hablar por aquí, el ñeco no se asoma por allá. Pese a contar con mapas satelitales, patrones de llamadas, mensajes de voz y contactos frecuentes de Telegram, se resume que la orden para su captura no se emitió. Hasta ahora, se desconoce por qué los altos mandos policiales no actuaron, a pesar de tener a uno de los prófugos más buscados del continente a la mano. El Porky está prófugo de la justicia desde el 13 de febrero de 2020, cuando durante una audiencia en el Palacio de Justicia del Progreso Lloro, un grupo armado irrumpió para liberarlo, resultando 4 personas muertas, 2 eran policías preventivos y 2 militares. La historia más oscura del narcotráfico hondureño sigue desentrañándose, y ahora, una nueva revelación sacude los cimientos de la política y el crimen organizado en el país. Juan Orlando Hernández, el hombre que por años se vendió como el gran luchador contra el crimen, habría sido el autor intelectual de una llamada que selló la sentencia de muerte de Magdaleno Meza, el capo que sabía demasiado. Según documentos filtrados y testimonios en tribunales de Nueva York, Hernández contactó directamente a Alexander Mendoza, alias el Porky, para que su red de sicarios ejecutara a Meza dentro de la cárcel de máxima seguridad La Tolva, antes de que pudiera entregar su testimonio a la DEA. La ejecución de Magdaleno Meza no fue un asesinato común, sino una obra maestra de impunidad que involucró a narcos, políticos y hasta la Policía Nacional. Meza, quien fue capturado en 2018 con libretas que detallaban los pagos de los Hernández Alvarado con carteles de la droga, se convirtió en un blanco a eliminar. El plan fue meticulosamente orquestado. Hombres armados ingresaron a su celda, lo acribillaron sin piedad mientras policías observaban impasibles. Todo esto, según exmilitares hondureños, fue un favor cobrado por el Porky, quien recibiría su libertad a cambio de este trabajo sucio. La confirmación llegó el 13 de febrero de 2020, cuando un comando militar rescató a Mendoza en un asalto cinematográfico en Lloro, sacrificando a 4 policías en el proceso.
Las narcolibretas fueron presentadas por primera vez por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York como una de las evidencias que sirvió para la condena por 4 delitos vinculados al narcotráfico del hermano del expresidente Juan Orlando Hernández. Miguel Reynoso, un detective del Ministerio Público, fue el testigo que contó al jurado cómo fue que incautó las libretas contables que mencionan a Tony Hernández, al narcotraficante Nery López Sanabria, conocido como Magdaleno Meza. Fue durante un operativo de la Policía Militar el 6 de junio de 2018 en Santa Bárbara, cuando la pareja fue detenida y al no lograr sobornar a los uniformados, la mujer contó que Nery López le dijo llorando: "Me van a matar". Estados Unidos no tardó en conectar los hilos de esta conspiración mortal. Según los fiscales del Distrito Sur de Nueva York, el Porquín no solo era un simple capo, sino una pieza clave en la red criminal que operaba con la venia del gobierno hondureño. Transportaba toneladas de droga y dirigía un ejército de sicarios al servicio de los carteles más poderosos del continente. La captura o posible muerte de Mendoza en San Andrés podría ser la pieza que faltaba en este rompecabezas, pero la falta de confirmación oficial mantiene al país sumido en la incertidumbre. ¿Está realmente muerto o es un nuevo montaje para proteger a los peces gordos que aún quedan en libertad? El ex capitán Santos Orellana, quien ha denunciado incansablemente la corrupción en las Fuerzas Armadas, lo dijo sin tapujos. La fuga de Porky fue un pago por la sangre derramada de Magdaleno Meza. Pero la traición tiene un alto costo. Ahora, con la recompensa de 123 millones de lempiras ofrecida por Estados Unidos, la cacería ha comenzado. ¿Será este el fin del pacto entre narcos y políticos? ¿O estamos ante otra jugada maestra de la impunidad en Honduras? Lo cierto es que la verdad sigue saliendo a la luz y los tentáculos de este imperio criminal están más expuestos que nunca. En la turbulenta historia del narcotráfico en Honduras, pocos asesinatos han sacudido los cimientos del poder como el de Magdaleno Meza. No fue un simple ajuste de cuentas entre capós, sino una ejecución meticulosamente planificada desde las más altas esferas del crimen organizado y la política nacional. Meza, socio clave de los Hernández Alvarado, se convirtió en un testigo peligroso al poseer libretas contables que detallaban transacciones de droga y sobornos que implicaban directamente a Juan Orlando Hernández y su círculo de hierro. Su muerte no fue una casualidad, sino una necesidad para quienes veían en él una amenaza capaz de hundir su imperio criminal. El 26 de octubre de 2019, la prisión de máxima seguridad conocida como El Pozo se convirtió en un matadero. Mientras Magdaleno Meza conversaba con agentes penitenciarios, un grupo de reclusos armados irrumpió en la escena con una misión letal: silenciarlo para siempre. Los sicarios no actuaban por cuenta propia, respondían a órdenes provenientes de los mismos operadores del cartel Hernández, quienes, en complicidad con estructuras del Estado, garantizaron que no hubiera margen de error. Las cámaras de seguridad captaron el brutal ataque, pero en un país donde la corrupción tejía un manto de impunidad, esas imágenes solo confirmaron lo que todos sospechaban. El narcoestado operaba con absoluta libertad. El verdadero cerebro detrás del crimen fue Alexander Mendoza, alias el Porky, líder de la MS-13 y pieza clave en la maquinaria de muerte utilizada por el cartel. Mendoza no solo ejecutó la orden, sino que obtuvo su recompensa, una fuga espectacular, orquestada en 2020, donde comandos armados irrumpieron en un tribunal de justicia para liberarlo a plena luz del día. ¿Coincidencia? No. Era el pago por haber eliminado a Magdaleno Meza y sellado con sangre un pacto entre criminales y políticos corruptos. El mensaje fue claro. En Honduras, la verdad se apaga con balas y el silencio se compra con vidas. Hoy, el caso de Magdaleno Meza sigue siendo un fantasma que persigue a los responsables. Con Juan Orlando Hernández tras las rejas en Estados Unidos, el mundo observa con atención cómo se desenredan las redes de corrupción que protegieron a este narcoestado durante años. Sin embargo, el crimen de Meza es solo una pieza más de rompecabezas. ¿Quiénes más participaron en su ejecución? ¿Cuántos secretos quedaron enterrados con él? Lo único seguro es que su muerte no fue el fin de la historia, sino el inicio de una cacería internacional contra los verdugos de un país sometido por la mafia y la política del terror. En el corazón de Quimistán, Santa Bárbara, se esconde un misterio que ha despertado la atención de todo un país. Una laguna artificial, aparentemente inofensiva, se ha convertido en el centro de una intriga que conecta narcotráfico, traiciones y muertes. Este cuerpo de agua, que en apariencia era una simple adición paisajística en una hacienda, habría sido construido con un propósito oscuro: resguardar una fortuna millonaria. Según el relato de un empleado cercano, Nery López Sanabria, conocido como Magdaleno Meza, decidió ocultar su botín en compartimientos sellados bajo esta laguna. La estructura era digna de una película, un búnker con muros de contención, diseñado para que ni el oxígeno ni la humedad penetraran, protegiendo el dinero, las armas y hasta el oro que ahí descansaban. La polémica sobre la extradición entre Honduras y Estados Unidos ha sacudido los cimientos de la geopolítica hondureña, revelando los oscuros intereses que se ocultan tras los discursos patrióticos. La familia Zelaya Rosales, que en su momento denunció el tratado de extradición, hoy se ve obligada a rectificar, no por amor a la patria, sino por el miedo a que la justicia estadounidense alcance a sus propios miembros.
La jugada fue evidente. En el pasado, Manuel Zelaya se opuso férreamente a la reforma constitucional que permitió la extradición, argumentando la defensa de la soberanía nacional. Sin embargo, la realidad demuestra que su negativa se debía al pánico de que esta herramienta legal no solo golpeara a los capos de bajo perfil, sino también a políticos, empresarios y militares con nexos en el crimen organizado. El giro de los Zelaya Rosales en la defensa de la extradición no es más que una maniobra desesperada ante la creciente presión internacional y el temor de terminar en la misma celda que Juan Orlando Hernández. Washington ha dejado claro que no habrá distinción entre colores políticos cuando se trata de desmantelar redes criminales, y la Casa Presidencial lo sabe. La administración de Xiomara Castro se enfrentó a una encrucijada: mantener la denuncia tratado de convertirse en cómplice directa del narcotráfico o rectificar y entregar a sus propios aliados cuando llegara el momento. La decisión de suspender la denuncia hasta el 2026 no fue más que una movida estratégica para ganar tiempo, mientras intentan negociar con los yanquis su propia supervivencia. El verdadero motivo detrás de este cambio de postura no es otro que el temor a la caída del castillo de naipes que sostiene a la élite política hondureña. Si la extradición sigue en pie, la posibilidad de que Manuel Zelaya, Carlos Zelaya, Héctor Zelaya y hasta su compadre Rafael Sarmiento sean solicitados por la justicia estadounidense es una bomba de tiempo. Por años, Libia utilizó el discurso contra el narcotráfico como arma política, pero cuando llegó el momento de enfrentar la verdad, quedó claro que la corrupción no distingue banderas. La presión no solo vino de los organismos internacionales, sino también del propio pueblo hondureño, que se sintió traicionado por quienes prometieron justicia y terminaron protegiendo a sus propios cómplices. Mientras tanto, la jugada maestra de Luis Redondo y el Congreso Nacional deja entrever la hipocresía del sistema. Mientras el pueblo sufre por la impunidad, Carlos Zelaya sigue recibiendo su salario de 120,000 lempiras al mes, dinero que, llegado el momento, servirá para pagar su defensa cuando los yanquis llamen a su puerta. Honduras no es más que un tablero de ajedrez donde las piezas se mueven para proteger a las élites y mantener a la ciudadanía sumida en el engaño. Lo que parecía un acto de patriotismo resultó ser una estrategia de supervivencia, y la extradición se ha convertido en la espada de Damocles que pende sobre las cabezas de aquellos que, por años, se creyeron intocables. En un giro estremecedor para la historia reciente de Honduras, Giovanni Fuentes Ramírez, conocido como el zar de la droga, ha roto el silencio desde una prisión en Estados Unidos. En sus recientes declaraciones ante fiscales federales, el narcotraficante confesó su papel clave en la estructura criminal que, según él, fue liderada por el expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano Tony Hernández. Lo que antes se susurraba entre pasillos y se negaba desde los estrados del poder ahora ha sido confirmado por la boca de un hombre que fue testigo directo de cómo se tejió uno de los narcoestados más temidos del continente. Giovanni relató con detalle cómo financió campañas políticas, cómo entregó sobornos millonarios y cómo los más altos círculos del poder político protegieron sus cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos. En sus propias palabras, reveló que se reunió con Juan Orlando Hernández cuando éste aún era presidente del Congreso, en encuentros clandestinos donde le ofrecieron protección total a cambio de dinero. Asegura que, en una de esas reuniones, escuchó con horror y asombro como JOH afirmó que metería la droga por las narices de los gringos sin que estos se dieran cuenta. Fuentes fue hallado culpable en 2022 de operar laboratorios de cocaína en Honduras y traficar grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos. Su juicio destacó por las acusaciones de vínculos con el expresidente Juan Orlando Hernández, a quien presuntamente sobornó para proteger su red criminal. La moción presentada por la defensa asegura que el juicio de Fuentes estuvo plagado de irregularidades. Argumentan que se violaron derechos constitucionales, como el debido proceso, y cuestionan la credibilidad del testigo clave, como David Leonard Rivera, y quien supuestamente recibió beneficios legales antes de testificar. Además, piden revisar la validez de las pruebas presentadas durante el juicio. Según la defensa, algunas fueron obtenidas de manera cuestionable, como intercepciones telefónicas sacadas de contexto, lo que habría influido en el veredicto final. La aceptación de esta moción no garantiza cambios inmediatos en la sentencia, pero representa un avance significativo en un proceso que recuerda casos como el de Tony Hernández, cuya apelación fue rechazada, y el de Don H., quien logró una reducción de condena bajo ciertos argumentos. Pero no solo el expresidente formaba parte de esta red criminal, también su hermano, Juan Antonio Tony Hernández, hoy condenado en Estados Unidos por narcotráfico, era el operador logístico y financiero de este imperio ilícito. Giovanni Fuentes sostiene que Tony era el enlace directo con los carteles mexicanos, como el de Sinaloa, y que supervisaba personalmente los embarques de cocaína. Incluso, asegura que observó cómo Tony estampaba sus propios paquetes de droga con las iniciales TH, como si se tratara de una marca personal de un capo con respaldo presidencial.
En el complejo tablero del narcopoder en Honduras, los cachiros también jugaron un rol fundamental. Fuentes Ramírez describe cómo esta organización criminal, encabezada por los hermanos Rivera Maradiaga, fue aliada temporal del clan Hernández. Se repartían rutas, territorios y hasta funcionarios, afirmó. Según sus declaraciones, los cachiros también financiaron campañas políticas y sobornaron a diputados, alcaldes y hasta ministros. Sin embargo, cuando los intereses colisionaron, la traición y la sangre se convirtieron en moneda corriente. Las recientes declaraciones de Geovanny Fuentes Ramírez, conocido como el zar de la droga en los círculos criminales hondureños, han sacudido el escenario político y judicial de Honduras. Durante su testimonio bajo juramento en una corte de Nueva York, Fuentes confesó haber sido parte de una intrincada red de narcotráfico que operó durante más de una década con el respaldo directo del expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano Juan Antonio Tony Hernández. Según el testimonio, no solo entregó personalmente grandes sumas de dinero al expresidente a cambio de protección y acceso libre a rutas estratégicas de tráfico, sino que también afirmó que JOH facilitó operaciones del cartel desde las más altas esferas del poder, utilizando incluso las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional como herramientas al servicio del narcotráfico. La relación entre Geovanny Fuentes, los Hernández y los cachiros era una danza de poder y traición. En un testimonio escalofriante, Fuentes detalló cómo la estructura del Estado fue corrompida. Militares, policías, fiscales y jueces formaban parte de una red que garantizaba el paso seguro de toneladas de cocaína. Todo tenía precio. Un general valía más que un contenedor lleno de droga. Y JOH tenía el control total del ejército y la policía, sentenció. Según él, el narco y el Estado eran la misma cosa. Estas confesiones llegan en un momento crítico. Tras ser sentenciado a 45 años de prisión en Nueva York, Juan Orlando Hernández busca la reducción de su condena, y versiones no confirmadas sugieren que podría obtener beneficios por buena conducta. Sin embargo, los testimonios como el de Geovanny Fuentes podrían enterrar cualquier esperanza de libertad anticipada. Si JOH sale libre, sería una burla para todas las víctimas de este régimen criminal, afirman analistas internacionales. La historia de JOH comenzó con promesas de orden, justicia y mano dura contra el crimen. Pero las declaraciones de Fuentes Ramírez dibujan una realidad opuesta. Un hombre que utilizó el aparato del Estado no para combatir el narcotráfico, sino para consolidar su dominio sobre él. Desde su infancia en Río Grande hasta su ascenso meteórico en la política, su historia ahora se ve manchada por una alianza con el crimen organizado que ha costado miles de vidas en Honduras y la región. Hoy, el zar de la droga se convierte en pieza clave para comprender cómo Honduras fue capturada por un régimen corrupto disfrazado de legalidad. Sus declaraciones no solo implican a un expresidente, sino a toda una estructura estatal podrida hasta los huesos. Y mientras la justicia estadounidense sigue hilando el rompecabezas del narcoestado hondureño, el pueblo aún se pregunta, ¿cuántos más están involucrados? ¿Y quién será el próximo en caer? El testimonio también revivió el oscuro legado de los cachiros, una organización criminal que durante años mantuvo una alianza estrecha con las estructuras de poder en Honduras. Geovanny Fuentes aseguró que tanto él como Tony Hernández negociaron directamente con los líderes de los cachiros, intercambiando toneladas de cocaína por favores políticos, información privilegiada y la impunidad garantizada desde el Estado. Estos pactos incluían la ejecución de enemigos del cartel y la utilización de instituciones públicas para el lavado de activos. Las revelaciones de Fuentes no solo fortalecen la narrativa de un narcoestado dirigido desde Casa Presidencial, sino que también apuntan a una colaboración criminal sistemática entre funcionarios, policías, militares y capos de la droga, con la complicidad de un sistema judicial cooptado, silencioso y sumiso ante el poder del dinero y las armas. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico, cumpliría cerca de 38 años en prisión. Aunque su sentencia inicial fue de 5 años, más 5 de libertad condicional, el Buró de Prisiones de Estados Unidos confirmó que su liberación está programada para el 19 de junio de 2060, lo que reduce su condena en aproximadamente 7 años. Hernández, de 56 años, está recluido en la penitenciaría USP Hazleton en Virginia Occidental.
Sol, una prisión de alta seguridad con antecedentes de violencia entre reclusos. Antes pasó por una cárcel de mediana seguridad en Pensilvania y estuvo casi 3 años en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York. Su caso se remonta a abril de 2022 cuando fue extraditado a Estados Unidos. En marzo de 2024, la Corte del Distrito Sur de Nueva York lo declaró culpable de 3 cargos de narcotráfico y en junio recibió... Por su vinculación con el narcotráfico en Honduras, envió una carta de 19 páginas al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York solicitando una revisión de su sentencia. En su misiva denuncia la disparidad en las penas impuestas a otros involucrados como Tony Hernández y el expresidente Juan Orlando Hernández, quienes recibieron condenas menores. Fuentes cuestiona el trato desigual y pide que su caso sea revisado bajo los mismos criterios. En la carta, Fuentes también resalta las barreras lingüísticas que dificultaron su defensa, mencionando que las traducciones incorrectas de sus documentos legales afectaron su capacidad de argumentar adecuadamente. Además, señala que la falta de acceso a recursos como una biblioteca jurídica limitó su preparación para enfrentar el juicio. A pesar de estos obstáculos, Fuentes insiste en que merecía una revisión justa de su sentencia. El llamado de Fuentes es claro: busca una oportunidad de justicia más equitativa en el sistema judicial. Su solicitud no solo apunta a una reducción de su condena, sino a señalar las desigualdades presentes en los procesos judiciales de narcotráfico. Aló, ¿cómo están? Baby, ¿cómo estás? Baby, pues bueno, aquí pidiéndole a Dios todos los días para que nos saque de esta tremenda injusticia. ¿Y cómo sienten a la gente sobre el caso? Muchos sí creen en tu inocencia. Cada día son más personas. Otros dudan. Y hay quienes solo repiten lo que han escuchado. Bueno, pero ahora voy a tener que decir cosas que nunca había dicho. Tenemos que hacerlo por el nombre de Honduras para que los mismos Estados Unidos se den cuenta y el mundo se dé cuenta qué fue lo que pasó, por qué lo hicimos. Y tomamos la decisión de arriesgarlo todo. Tenemos que decirle a la gente toda la verdad. A veces la verdad se pierde en el ruido de la injusticia. A veces un hombre inocente es separado de su familia sin poder defenderse. Esta es la historia de Juan Orlando Hernández, esposo, padre e hijo. En el laberinto criminal que definió la era de Juan Orlando Hernández en Honduras, ha resurgido una revelación estremecedora, un encuentro desconocido entre Tony Hernández, hermano del expresidente y condenado por narcotráfico y el narcotraficante hondureño Magdaleno Meza. Este hallazgo, recientemente expuesto en medios y documentos judiciales filtrados, reaviva las sospechas sobre la muerte violenta de Meza en la cárcel de máxima seguridad El Pozo y en 2019, un asesinato brutal que muchos expertos señalan no como un crimen común, sino como una ejecución ordenada desde los niveles más altos del poder político y criminal en el país. Magdaleno Meza fue una figura clave en el mundo del narcotráfico en Honduras. Su captura en octubre de 2018 se convirtió en un problema mayúsculo para Tony Hernández, ya que Meza poseía una libreta contable incautada por las autoridades, en la que se detallaban pagos multimillonarios de droga, nombres, fechas y cantidades, que apuntaban directamente al círculo íntimo de Tony, incluyendo a su hermano Juan Orlando. Esa libreta se convirtió en una pieza clave durante el juicio de Tony Hernández en Nueva York en 2019, donde fue declarado culpable por tráfico de toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. Buenas tardes, licenciado. Sí, esto, como te digo, sabemos perfectamente bien que fue asesinado a Magdaleno Meza por las narcolibretas, por sus declaraciones que estaba dando. Pero se trata de esto, que yo vi el video donde Magdaleno Meza estaba en prisión hablando con el encargado de esa prisión y entran los asesinos y lo balacean ahí enfrente del encargado de la prisión. La relación entre Tony Hernández y Magdaleno Meza era más profunda de lo que se creía.
Nuevas evidencias apuntan a que ambos compartieron reuniones privadas antes de que Meza fuera arrestado, y en esos encuentros se habrían discutido movimientos logísticos del cartel, así como la contabilidad que más adelante comprometería a Tony. La información de la DEA revela que Meza incluso se sintió traicionado por Hernández, al no protegerlo cuando las autoridades hondureñas comenzaron a estrechar el cerco. Este quiebre de confianza marcó el inicio de una cadena de eventos que terminaría con su asesinato. El asesinato de Magdaleno Meza fue registrado por cámaras de seguridad de la prisión el 26 de octubre de 2019. Las imágenes muestran cómo al menos 11 reclusos lo rodean y apuñalan sin piedad mientras los custodios apenas reaccionan. Para muchos observadores, esta inacción del personal penitenciario fue una señal clara de complicidad. Posteriormente, se reveló que uno de los atacantes principales fue transferido sin explicación a otro centro penal. Expertos en seguridad aseguran que se trató de una ejecución con respaldo institucional, orquestada para silenciar a Meza antes de que revelara más información comprometedora sobre los Hernández. Según documentos reservados del Ministerio Público y testimonios en poder de organismos internacionales, fue Tony Hernández quien habría dado la orden final para eliminar a Meza. La razón, el temor a que colaborara con fiscales estadounidenses. El narco arrepentido ya había insinuado su disposición a declarar ante la justicia de EU, lo que habría sido devastador para la defensa de Tony y su hermano expresidente. En ese contexto, la eliminación de Meza no fue solo un crimen, sino una operación estratégica de alto calibre para proteger la estructura criminal que, para ese entonces, aún gobernaba Honduras desde casa presidencial. El silencio institucional tras el asesinato de Meza fue ensordecedor. No hubo investigaciones profundas ni sanciones reales a los responsables. La familia del narco asesinado denunció amenazas y acoso. La Fiscalía hondureña se limitó a emitir comunicados ambiguos, y el entonces presidente Juan Orlando Hernández calificó el crimen como un hecho aislado. Sin embargo, para la comunidad internacional y para los fiscales del Distrito Sur de Nueva York, fue una confirmación de que el gobierno hondureño estaba comprometido hasta los tuétanos con el narcotráfico y dispuesto a usar el aparato estatal para eliminar testigos clave. Hoy, Tony Hernández purga una cadena perpetua en Estados Unidos por tráfico de drogas y posesión de armas. Su sentencia incluyó una fuerte crítica del juez Castell, quien lo calificó como un narcotraficante de proporciones industriales. Pero la sombra de su poder en Honduras aún persiste. Investigaciones actuales vinculan a más exfuncionarios y aliados de su red, mientras se siguen filtrando evidencias del entramado narcopolítico que gobernó el país durante más de una década, con complicidades en todos los niveles de poder. La desaparición física de Magdaleno Meza no fue una simple consecuencia del mundo criminal, sino un asesinato político disfrazado de ajuste de cuentas entre narcotraficantes. Su vida y muerte representan una radiografía del narcoestado hondureño que se consolidó bajo el régimen de Juan Orlando Hernández. Con cada nueva revelación, se estrecha más el cerco sobre quienes se beneficiaron del silencio y la impunidad. La pregunta que aún retumba en los pasillos de justicia es: ¿quién más supo, participó o se benefició del crimen que intentó borrar para siempre la voz de Magdaleno Meza? Ahora bien, corre peligro realmente de ser asesinado Ardón en la cárcel aquí en Honduras, Mike. Totalmente. Vimos lo que pasó con Magdaleno Meza, con los libretas donde mencionaba a J.O.H. Juan Orlando Hernández. Y yo vi el video donde estaba Magdaleno Meza hablando con el encargado de la prisión, y entran asesinos con machetes, con pistolas, en una prisión, y lo matan salvajemente. Entonces, ¿qué es? Una de las imágenes que publicó el periodista estadounidense Jess Ernest en sus redes sociales, en las que se ve al ex narcotraficante hondureño Magdaleno Meza al interior de la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara, conocida como El Pozo.
Magdaleno Mesa Funes, autor de las narcolibretas que se han mencionado en el juicio de Juan Orlando Hernández, fue asesinado el 26 de octubre de 2019, mientras estaba platicando con un miembro de la policía del Instituto Nacional Penitenciario. Estaba acompañado por lo menos de 3 uniformados más. En ese momento otro agente abrió la puerta y así ingresaron los asesinos. Uno de los reos disparó la pistola contra Magdaleno hasta que se le acabaron las balas, mientras otros 2 lo apuñalaron en reiteradas ocasiones. El lunes 26 de febrero, el periodista Jeff Evans publicó en su cuenta de TikTok el audio que ya había sido filtrado en 2019 y las imágenes inéditas de Magdaleno desde el pozo. Estoy en total disposición de colaborar en lo que yo pueda en los casos que se investiguen, en lo que me requieran, inició el audio de Magdaleno Mesa. Estoy en total disposición de colaborar en lo que yo pueda en los casos que se investiguen, en lo que me requieran, inició el audio de Magdaleno Mesa. Estoy dispuesto a entrevistarme con el agente que desee mandarme. Continúa el audio. Estoy totalmente en la disposición. Las acciones se están realizando. La Policía Nacional pone a disposición, como lo ha dicho el señor secretario de Estado en el despacho de seguridad, de toda la flota vehicular y nuestra logística al Ministerio Público para que siga con estas indagaciones. Asimismo, el señor director general de nuestra institución, mi general Juan Manuel Aguilar Godoy, está pendiente del monitoreo de las actividades policiales en materia en este sentido. De un sector de la zona occidental del país que está en total custodia, al menos porque hay 3 grupos del crimen organizado interesados en indagar en la zona, en verificar una supuesta fortuna que está, por decirlo así, calentada, señor general. Y en muchas ocasiones hay personas que incluso se matan por estas situaciones, por encontrar estos hallazgos. Y por lo tanto hacemos énfasis en la solicitud que se hizo el año pasado a través de la gestión del señor secretario de Estado en el despacho de seguridad y su iniciativa como ministro de Seguridad ante el Consejo de Seguridad y Defensa, interpuesta o enviada al soberano Congreso Nacional, en donde se solicita que estas organizaciones delictivas que se dedican a atracos, a cualquier actividad delictuosa, pues sean tipificables como criminales en consideración a su tipificación como terroristas, ya que causan terrorismo. ¿Capturados sospechosos por estar vinculados en esa intención? Por el momento no estaría en una situación de poder vertir un nombre en sí, pero sí sabemos que ya se han hecho las diligencias de presentar a estos individuos que han sido parte de estas organizaciones criminales y que han sido detenidos en el pasado y se les han encontrado indicios sometidos posteriormente como evidencia y como prueba en los juzgados correspondientes. Y se han sido puestos a disposición de los juzgados, han sido remitidos a los centros penales. También creemos que esta es la oportunidad que tiene el pueblo hondureño de seguir monitoreando la gestión actual que está haciendo la Policía Nacional a través del liderazgo del señor Ministro de Seguridad, porque si usted ve el número de detenidos con el estado de excepción parcial es mucho más elevado